Era una noche helada de febrero de 1959. En las remotas y desoladas laderas de los montes Urales, 9 jóvenes excursionistas soviéticos se enfrentaron a algo imposible. Días después, los equipos de rescate hallaron su tienda de campaña rasgada violentamente desde dentro, abandonada en medio de la desesperación. Huellas desnudas desaparecían en la nieve profunda. Los cuerpos fueron descubiertos dispersos en las faldas de una montaña que los locales llamaban ominosamente la montaña de la muerte. Las escenas no tenían sentido. Cadáveres semidesnudos pese a la temperatura de menos 30 grados. Huesos destrozados sin heridas visibles y una de las víctimas incluso le faltaba la lengua. Como si fuera poco, algunas prendas revelaron niveles anormalmente altos de radiación. Un horror inexplicable parecía haberse desatado sobre aquel campamento. Este escalofriante evento, conocido mundialmente como el misterio del Paso Diatlov, es hoy uno de los enigmas más inquietantes de la historia reciente. Durante más de 6 décadas han fascinado y perturbado por igual a investigadores, conspiracionistas y amantes del misterio. Se ha barajado desde fuerzas naturales extremas y experimentos militares secretos hasta la presencia de criaturas legendarias. Pero ninguna teoría logra responder definitivamente la gran pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Qué ocurrió realmente aquella fatídica noche en la montaña nevada? En enero de 1959, un grupo de 10 experimentados excursionistas de la Universidad Politécnica de los Urales emprendió una desafiante expedición a una remota región montañosa de la Unión Soviética. Liderados por Igor Diatlov, de apenas 23 años, buscaba conquistar la cima de Otorten, un difícil pico situado en las inhóspitas montañas del norte de los Urales. El 28 de enero, uno de ellos, Yuri Yudin, enfermó y decidió regresar a tiempo. No sabía que esa enfermedad le salvaría la vida. Los otros 9, 7 hombres y 2 mujeres, todos jóvenes y saludables, continuaron esquiando hacia el norte, adentrándose en la nieve helada, rumbo a un paso montañoso cercano a Yolasiak, una montaña conocida entre los indígenas masí por un nombre tan ribombante como inquietante, llamado la Montaña de la Muerte. Su última noche juntos fue el 1 de febrero. Aunque estaba a solo 10 kilómetros de su destino final, el clima empeoró drásticamente. Fuertes vientos, una tormenta de nieve los desviaron, obligándolos a improvisar campamentos en la ladera expuesta de la montaña. Quizás intentaban mantener la altura, quizás probarse a sí mismos en condiciones extremas. Según los diarios que se encontraron después, cenaron tranquilamente y se acostaron confiados en su experiencia, sin saber que aquella sería la última noche de sus vidas. El grupo nunca regresó. Cuando pasó la fecha pactada para su retorno, el 12 de febrero, familiares y amigos comenzaron a alarmarse. El 20 de febrero, preocupadas, las autoridades lanzaron una operación masiva de búsqueda. 6 días después, los rescatistas hicieron un descubrimiento escalofriante. El campamento estaba abandonado, la tienda desgarrada desde dentro, mostrando grandes cortes irregulares. Todo el equipamiento, botas, abrigos y dinero quedaron dentro, intactos. Afuera, huella de pies descalzos y semivestidos se perdía cuesta abajo hacia el bosque en plena tormenta a menos 30 grados. ¿Qué los obligó a escapar de esa forma tan desesperada? Siguiendo esas huellas semiborradas, llegaron hasta un pino viejo a 1,5 kilómetros del campamento. Allí encontraron los 2 primeros cadáveres, a Yuri y Yuri Dorokchenko, ambos prácticamente desnudos junto a una fogata apagada, con las manos quemadas como si hubiese intentado encender desesperadamente fuego para sobrevivir. Las ramas del pino estaban rotas a varios metros del suelo. ¿Qué estaban intentando alcanzar o escapar? A pocos metros aparecieron otros 3 cuerpos, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Todos estaban orientados hacia el campamento, como si intentaran regresar desesperadamente cuando los alcanzó la muerte. Slobodin tenía una fractura en el cráneo, inexplicable en ese contexto, aunque su causa oficial de muerte fue hipotermia. Ninguno vestía ropa suficiente, algunos llevaban prendas de los compañeros que habían muerto junto al pino. Una tragedia caótica y confusa que planteaba más preguntas que respuestas. Pero el horror
no terminaba allí. 4 excursionistas seguían desaparecidos. No fue hasta mayo, con el deshielo, que sus cuerpos fueron encontrados a unos 75 metros más adentro del bosque, en una profunda quebrada cubierta por 4 metros de nieve. Lo que se descubrió entonces desafió toda la lógica imaginable. 3 tenían graves lesiones internas, costillas fracturadas y órganos aplastados, daños propios de un accidente automovilístico, pero no había heridas externas que lo explicaran. Nikolai Dibiaux tenía el cráneo destrozado y Lyudmila Dubinina, además del tórax aplastado, apareció con la lengua y los ojos ausentes, probablemente arrancados tras morir por animales carroñeros. Además, se detectaron extrañas y elevadas dosis de radiación en algunas de sus ropas. Estos últimos excursionistas habían improvisado una especie de refugio en la nieve, mejor abrigados gracias a la ropa de sus compañeros fallecidos. Resistieron más tiempo, pero finalmente la noche y lo desconocido los vencieron. La autopsia oficial arrojó un dictamen desconcertante. 5 murieron por hipotermia, mientras otros sucumbieron por violentas lesiones internas que ninguna lógica médica puede explicar adecuadamente. Los forenses simplemente indicaron que esas heridas fueron causadas por una fuerza desconocida, una gran presión inexplicable. Lo más inquietante fue que no había indicios claros de lucha, ni huellas externas aparte de las propias víctimas. La investigación oficial soviética se cerró en mayo de 1959, con una explicación ambigua y escalofriante. Una fuerza natural irresistible acabó con sus vidas. En medio del régimen soviético, nadie osó cuestionar demasiado la versión oficial. El expediente fue sellado y el área clausurada durante años. Así, el llamado Paso Diatlov, en honor al joven líder de la expedición, quedó envuelto en un incómodo silencio. Al menos por un tiempo, las principales teorías entre lo natural y lo paranormal. Durante décadas, especialmente tras la caída del hermetismo soviético, el misterio del Paso Diatlov ha alimentado incontables teorías e hipótesis que intentan arrojar luz sobre aquella aterradora noche de febrero de 1959. Desde explicaciones científicas y racionales hasta escenarios casi imposibles, los investigadores y curiosos han tratado incansablemente de responder una única e inquietante pregunta: ¿qué pudo haber causado una tragedia tan extraña e inexplicable? A continuación, exploraremos en detalle las teorías más destacadas, revisando cuidadosamente las evidencias que lo sustentan o las contradicen por completo. Avalancha o alud de nieve. La explicación más sencilla, y que finalmente adoptaron las autoridades rusas, apuntan hacia una avalancha de nieve. En 2019, 6 décadas después del incidente, la Fiscalía rusa reabrió el caso para investigar exclusivamente causas naturales. Su conclusión oficial fue un alud habría sido responsable de la tragedia. Según esta teoría, durante la noche una masa de nieve inestable se desprendió silenciosamente y deslizándose pendiente abajo y golpeando la tienda por sorpresa. Al escuchar el estruendo o sentir cómo la nieve empezaba a cubrirlos, los jóvenes excursionistas habrían entrado en pánico. Esto explicaría por qué cortaron desesperadamente la tienda desde dentro, huyendo aterrados hacia la ventisca nocturna. Desorientados en plena oscuridad, algunos resultaron gravemente heridos por bloques compactos de nieve. De ahí los extraños traumas en el tórax y el cráneo. Todos quedaron expuestos al frío mortal de menos 30 grados. En 2021, un estudio científico apoyó firmemente esta versión, utilizando simulaciones digitales avanzadas. Se demostró como una pequeña avalancha retardada, desencadenada quizás horas después de montar el campamento por acumulación de nieve y fuertes vientos, pudo causar exactamente el tipo de lesiones encontradas en los cuerpos. Pero esa teoría, aunque lógica, enfrenta serios cuestionamientos desde el principio. Los rescatistas originales no hallaron indicios claros de avalanchas, ni una gran acumulación de nieve desplazada, ni árboles derribados cuestas abajo. Además, la pendiente parecía demasiado moderada para producir un alud típico, y resulta sumamente extraño que un grupo tan experimentado como el liderado por Igor Diatlov acampara en una zona evidentemente peligrosa. Otra incógnita inquietante: si la tienda fue parcialmente cubierta por nieve, ¿por qué no tomaron rápidamente las botas
o chaquetas antes de salir huyendo hacia una muerte segura. Los defensores de esta hipótesis responden que bajo estrés extremo la lógica queda anulada por el instinto de supervivencia. Argumentan también que la oscuridad y la tormenta podría haber confundido a los jóvenes, haciéndoles imposible reagruparse después del caos inicial. Estudios recientes también sugieren que la inclinación real del terreno era más pronunciada de lo aparente, alrededor de 30 grados, pero camuflada visualmente por la configuración del paisaje. Esto explicaría por qué inicialmente no se consideró probable la avalancha en la zona. A pesar de todas las dudas, la avalancha sigue siendo hoy la explicación oficial, científicamente más aceptada para sus defensores. El paso Diaklov no sería otra cosa que la desafortunada escena de una cadena cruel, pero completamente natural de sucesos. Mal clima, desprendimiento de nieve y desesperada desorientación. Fenómenos infrasónicos, vientos del pánico. Pero bastante menos convencional, apunta hacia un fenómeno llamado infrasonido. Esta intrigante hipótesis fue popularizada por el investigador Donay Eichar en su libro The Mountain, publicado en el 2013. Eichar propone que ciertos vientos peculiares en aquella zona podrían haber generado un extraño fenómeno acústico conocido como vórtices de Kármán. En términos simples, se trata de ráfagas de viento que, al interactuar con la particular forma de la montaña, producen ondas sonoras extremadamente bajas conocidas como infrasonidos. Sonidos inaudibles para el oído humano, pero capaces de alterar profundamente nuestra percepción. Aunque no podemos escucharlas, estas frecuencias infrasónicas pueden inducir sensaciones muy perturbadoras, ansiedad extrema, mareos, escalofríos, incluso ataques repentinos de pánico. Según Eichar, la noche fatídica del paso Diaklov, el grupo pudo haber quedado expuesto a este fenómeno acústico sin ni siquiera saberlo. Los intensos vientos habrían generado un infrasonido lo suficientemente potente como para desencadenar una repentina crisis de terror colectivo. Sumidos en un pánico irracional, incapaces de comprender qué le ocurría. Los jóvenes excursionistas habían huido desesperadamente, rasgando la tienda desde dentro, buscando escapar de una amenaza invisible, pero profundamente real en sus mentes. Una vez dispersos, en medio de la ventisca y la oscuridad absoluta, el frío extremo y las condiciones adversas hicieron el resto. Eichar sostiene que, al alejarse unos cientos de metros, algunos integrantes del grupo recuperaron brevemente la claridad mental. Quizás cuando cesó el infrasonido o al salir del área de resonancia. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Estaban semidesnudos, sin protección y desorientados en medio de la nada. Esta teoría también intenta explicar las heridas graves de los 4 excursionistas encontrados meses después en la quebrada, sugiriendo que en medio de la confusión nocturna pudieron sufrir caídas fatales. Aunque especulativa, esta explicación cuenta con cierto respaldo científico. Los efectos perturbadores del infrasonido en humanos están bien documentados en otras situaciones, como el malestar que precede algunas avalanchas. Sin embargo, críticos de esta hipótesis señalan que jamás se ha documentado una reacción tan extrema por infrasonido en ningún otro caso conocido. Además, resulta prácticamente imposible verificar a posteriori si tales sonidos ocurrieron realmente en el paso Diaklov. Aún así, el infrasonido sigue siendo una de las hipótesis naturales más fascinantes y populares del caso, principalmente porque explica la desesperada huida nocturna sin recurrir a criaturas sobrenaturales ni a conspiraciones secretas. Pruebas militares secretas, misiles, armas y encubrimiento. Desde los primeros días tras la tragedia del paso Diaklov surgió una inquietante sospecha. ¿Podrían estos jóvenes excursionistas haber sido víctima accidental o testigos incómodos de algún oscuro experimento militar soviético? Esta teoría, ampliamente discutida, abarca diversas posibilidades perturbadoras: pruebas secretas con misiles balísticos, ensayos de armas experimentales, explosiones o incluso armas radiológicas, ejercicios militares que pudieron salirse catastróficamente de control. Pero, ¿qué pruebas alimentan estas teorías tan alarmantes? En primer lugar, numerosos testigos presenciales en la región, incluyendo habitantes locales, personal militar y otros grupos de excursionistas ubicados a 50 kilómetros del paso Diaklov,
declararon haber visto extrañas esferas anaranjadas cruzando lentamente el cielo en fechas cercanas al incidente. Hoy, algunos expertos sugieren que estas luces pudieron ser el resultado de pruebas secretas soviéticas, con misiles balísticos o cohetes en plena carrera armamentística de la Guerra Fría. Imagina esta escena por un momento. En plena noche, una poderosa explosión aérea o un destello repentino habría bastado para aterrorizar al grupo. Eso explicaría por qué cortaron la tienda desesperadamente desde dentro, huyendo a toda prisa en el medio del caos. Además, la onda expansiva de una detonación aérea podría perfectamente haber causado lesiones internas graves, fracturas en costillas y cráneos, sin dejar heridas externas visibles. Ese tipo de traumas encaja de manera inquietante con la autopsia realizada en los cuerpos. Y la radiación encontrada en algunas prendas podría provenir fácilmente de componentes radioactivos utilizados en armas secretas, restos de combustible de cohete o incluso residuos militares abandonados en la zona. Hay otros datos clave que añade aún más misterio tras la caída de la Unión Soviética. Investigadores independientes que revisaron los archivos oficiales del caso descubrieron que faltaban páginas enteras, además de referencias a un misterioso sobre confidencial, cuyo contenido jamás se reveló. Incluso décadas después, el fiscal soviético encargado del caso, Lech Ivanov, confesó que recibió órdenes directas de altos mandos para cerrar rápidamente la investigación y mantener en secreto ciertos hallazgos. En 1990, Ivanov admitió que no existía una explicación racional clara para lo sucedido, sugiriendo la posibilidad de fenómenos paranormales o tecnología militar secreta fuera de control. También circularon teorías secundarias, aunque menos respaldadas por evidencias, que plantean el uso accidental de armas químicas, ondas de sonido o incluso minas antipersona durante maniobras secretas. No obstante, ninguna autopsia reveló sustancias tóxicas ni fragmentos de metralla en los cuerpos. La teoría militar sigue alimentando la imaginación de familiares y entusiastas que miran con escepticismo la explicación oficial de la avalancha por sospechar de un encubrimiento deliberado. Argumentan que 9 excursionistas entrenados jamás huirían tan desesperadamente sin una razón verdaderamente de terror. De hecho, en 2020, el informe oficial ruso reconoció abiertamente los testimonios sobre las extrañas luces en el cielo, atribuyéndolos a lanzamientos comprobados de misiles intercontinentales R-7, realizados justos esos días. Esto podría sostener una explicación intermedia. Quizá los excursionistas vieron las explosiones lejanas o escucharon detonaciones en plena noche, lo suficiente para sembrar el pánico y empujarlos a escapar desorientados hacia una muerte segura por congelamiento. En definitiva, las teorías sobre pruebas militares acaban desde el pánico inducido por maniobras cercanas hasta la oscura posibilidad que fueran eliminados intencionadamente tras presenciar algo prohibido. Aunque no existen pruebas concluyentes, la combinación de luces inexplicables, radiaciones residuales y archivos misteriosamente alterados mantienen viva una escalofriante sospecha. El legendario Yeti de los Urales. Dentro del terreno más paranormal, una teoría especialmente fascinante, aunque altamente cuestionada, propone que los 9 jóvenes fueron víctimas del ataque de una criatura legendaria, el místico Yeti de los Urales, conocido también como el abominable hombre de las nieves. ¿Podría realmente una criatura desconocida haber acechado a los excursionistas aquella noche en las desoladas montañas siberianas? En 2014, un controvertido documental del canal Discovery Channel llamado Russian Yeti: The Killer Live exploró sensacionalistamente esta posibilidad. El documental insinuaba que un supuesto hombre de las nieves ruso podría haber sido responsable directamente de la tragedia. Los defensores de esta teoría destacan una fotografía recuperada de las cámaras de los excursionistas tomada poco antes del accidente. En ella se observa a la distancia una silueta oscura y humanoide entre los árboles nevados que algunos interpretan como una inquietante presencia acechando al grupo desde la oscuridad. Además, quienes creen en esta hipótesis subrayan la extrema violencia de las lesiones internas encontradas en algunos cuerpos, huesos triturados, traumatismos severos y el macabro detalle de la lengua ausente endovinina. Todos ellos sostienen que podría encajar con los ataques salvajes de una criatura poderosa y desconocida.
Según esta narrativa, los jóvenes excursionistas habrían encontrado al Yeti en medio de la noche. Presos del pánico rasgaron la tienda y huyeron, aterrados hacia la tormenta. El supuesto Yeti dicen que habría ido tras ellos, cazándolos uno por uno, causando tantas heridas físicas extremas como un trauma psicológico absoluto, explicando así la dispersión caótica del grupo. Sin embargo, esta teoría tiene puntos débiles muy evidentes. Primero, no existe la evidencia física reales que respalden la presencia de un críptido. Los investigadores originales jamás encontraron huellas de gran tamaño, pelos extraños o rastros biológicos que sugieran la existencia de la criatura. Alrededor del campamento, la mencionada fotografía es borrosa y podría ser perfectamente un miembro del propio grupo. En los diarios del grupo aparecen menciones humorísticas sobre Snowman, el hombre de las nieves, lo que indica que era habitual bromear sobre esa leyenda entre los excursionistas. El propio documental de Discovery Channel terminó reconociendo que estas hipótesis no tienen pruebas concluyentes, admitiendo que la idea fue más un recurso televisivo especulativo que un hallazgo científico. Además, las autopsias no revelaron heridas características de un ataque animal o un cuerpo a cuerpo. No había mordeduras, arañazos profundos ni tejidos desgarrados por garras. La ausencia total de rastros de sangre dentro de la tienda también descarta la posibilidad de una lucha violenta previa en su interior. Aunque intrigante y popularizada por el sensacionalismo mediático, la teoría del Yeti asesino carece de evidencia sólida. Hoy se considera más un producto de la imaginación colectiva que la posibilidad realista. Sin embargo, refleja claramente cómo el paso de Diaklov ha capturado tan profundamente la imaginación popular, convirtiéndose en terreno fértil para mitos, leyendas modernas y especulaciones sobrenaturales. OVNIs y luces extrañas. Otra inquietante teoría paranormal señala la posibilidad de intervenciones de entidades extraterrestres o fenómenos ovnis. Desde los primeros días tras la tragedia, al calor de la Guerra Fría y la fiebre de la carrera espacial, surgieron rumores de extrañas esferas anaranjadas sobrevolando la zona del paso Diaklov. Incluso Lev Ivanov, investigador soviético principal en el caso, confesó años después, en 1990, que durante la pesquisa original varios testigos mencionaron objetos luminosos en el cielo, obligándole a sus superiores a ignorar deliberadamente esas declaraciones. Ivanov llegó a admitir públicamente que, para él, fuerzas paranormales u ovnis podían haber estado implicadas. ¿Podrían los jóvenes haber visto algo inexplicable aquella noche? Algunos proponen que una inteligencia desconocida aterrorizó o lanzó ataques energéticos contra ellos, provocando su pánico desesperado. Sin embargo, no existe evidencia física concreta que respalde la hipótesis alienígena. Las luces reportadas podrían ser fácilmente confundidas con pruebas militares secretas de los misiles o cohetes. Tampoco se encontraron huellas o marcas inusuales en la zona, a pesar de la popularidad mediática en programas como Ancient Aliens. Estas teorías permanecen únicamente en el ámbito de la especulación, conspiraciones y teorías adicionales. La falta de certeza clara sobre el incidente ha dado lugar a elaboradas teorías conspirativas. Una especie elaborada propuesta por el autor ruso Alexei Rasputin plantean que 3 excursionistas podrían haber sido agentes encubiertos del KGB, involucrados en un encuentro secreto con agentes occidentales que salió mal. Esto explicaría la radiación, la participación de Solotaryov mucho mayor que el resto y el aparente encubrimiento oficial. Sin embargo, la ausencia de registros verificables y evidencias directas hace que esta teoría sea algo muy difícil de probar. Otra hipótesis aún más improbable, como ataques por indígenas locales, fugitivos de un gulag cercano, intoxicación accidental con hongos alucinógenos o fenómenos meteorológicos inusuales. Tampoco han resistido un análisis riguroso, incluso teorías esotéricas como portales dimensionales o experimentos secretos de teletransportación. Esto refleja hasta qué punto la imaginación se ha desbordado tratando de llenar los vacíos del caso Diaklov. Lo cierto es que ninguna teoría sola parece resolver por completo todas las incógnitas del incidente. Quizás, como plantean algunos expertos, la verdad sea más compleja y se trate de una combinación desafortunada de eventos. Una pequeña avalancha, pánico colectivo inducido por infrasonidos, confusión causada por luces lejanas de misiles y, finalmente, el frío implacable del invierno ártico.
Más de 6 décadas después, imaginamos a Igor Diatlov y sus compañeros luchando desesperadamente en la oscuridad ártica, peleando con todas sus fuerzas para sobrevivir. Su tragedia ya es una leyenda, precisamente porque quizás nunca sepamos con certeza absoluta qué sucedió realmente. Esa incertidumbre nos recuerda una dolorosa verdad. Por más avances científicos que logremos, la naturaleza y el universo mismo aún guarda secretos capaces de sobrepasarnos. El paso Diatlov se ha convertido así en símbolo de la frontera difusa entre la valentía humana y el terror primigenio, entre lo que podemos explicar y lo que siempre permanecerá oculto en las sombras. Quizás el verdadero legado del paso Diatlov sea recordarnos humildemente que, como dijo un rescatista que vivió de cerca el horror de aquella noche, la montaña guarda sus secretos y nosotros los humanos seguiremos siendo siempre visitantes frágiles ante esa noche eterna que aguarda más allá del último rayo de luz. Y pues nada chicos, esto fue todo. Espero te haya gustado este caso que te he traído. Recuerda suscribirte, comentar y compartir este video con personas que tú crees que les pueda gustar. Si quieres seguir viendo más contenido del mío, te lo dejo por aquí, algún video sugerido. Gracias por todo.